La amante irrumpe en la oficina de la esposa y declara descaradamente: «Estoy embarazada de tu marido. Quédense con nosotros. Esta historia cambiará por completo su percepción de la venganza». La puerta del despacho se abrió de golpe con un estruendo tal que pareció que alguien la había emprendido a patadas. En ese instante, Elena apretó instintivamente el bolígrafo que sostenía, dejando un garabato tembloroso en el documento en lugar de su firma. Levantó la cabeza y la vio a ella, a la mismísima Cristina. La joven estaba en el umbral, jadeante, con las mejillas sonrojadas, enfundada en una cara chaqueta de cuero que Elena reconocería entre mil, porque ella misma había visto el cargo de esa compra en el extracto de la tarjeta de su marido hacía 3 meses. La oficina se paralizó. Los empleados, sentados en sus mesas en el gran espacio diáfano, levantaron la cabeza como una manada de suricatos que hubieran olido el peligro. Su colega Pilar, siempre metiendo las narices en asuntos ajenos, hasta se quitó los auriculares, y sus ojos se abrieron como platos, anticipando el escándalo. Cristina dio un paso al interior, y sus tacones repiqueteaban contra el suelo de tarima con un ritmo que recordaba al redoble de tambor previo a una ejecución. Elena sintió como todo en su interior se encogía en un nudo apretado, pero su rostro permaneció impasible, como tallado en mármol. 6 meses de entrenamiento. Durante 6 meses había aprendido a controlar cada músculo, cada nervio, cada emoción. «Estoy embarazada de tu marido», gritó Cristina, y su voz resonó con tal fuerza que pareció que hasta los cristales de las ventanas vibraban. El silencio que siguió fue pesado, pegajoso como una telaraña. Elena vio cómo los dedos de Pilar se quedaban congelados sobre el teclado, cómo su colega Sergio se giraba lentamente en su silla, sin siquiera intentar disimular su curiosidad. A lo lejos, una gota de agua caía de la máquina de café, y el sonido parecía ensordecedor en la quietud reinante. Elena dejó el bolígrafo sobre la mesa con cuidado, como si fuera de cristal de Murano, y miró a Cristina. La joven respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba bajo un fino suéter, y en sus ojos se mezclaban el triunfo y el miedo, como un niño que ha hecho una travesura y espera la reacción de los adultos. «Siéntate», dijo Elena con calma, sorprendiéndose a sí misma de lo firme que sonaba su voz. «Vamos a hablar». Se levantó de su escritorio, sintiendo sobre ella docenas de miradas como si fueran focos de escenario, y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo junto a una Pilar enmudecida. «Por favor, salid todos durante 15 minutos. Necesitamos hablar a solas». Sergio abrió la boca para decir algo, pero se topó con su mirada y cambió de opinión. Los empleados empezaron a levantarse a regañadientes, arrastrando los pies, susurrando entre ellos, lanzando miradas curiosas a Cristina, que permanecía en medio de la oficina como una actriz en escena que de repente ha olvidado su guión. Cuando la puerta se cerró tras el último de sus colegas, Elena giró la llave en la cerradura. El clic sonó como un disparo. Se acercó a la ventana, bajó las persianas venecianas, aislándolas del mundo exterior, y solo entonces se volvió hacia la invitada no deseada. Cristina seguía en el mismo sitio, pero ahora su postura denotaba inseguridad. Las manos que un minuto antes descansaban desafiantes sobre sus caderas, ahora jugueteaban nerviosamente con la correa de su bolso. «He dicho». «Siéntate», repitió Elena, señalando la silla frente a su escritorio. Cristina se dejó caer en la silla, y sus movimientos eran torpes, como si de repente se diera cuenta de que el guión no estaba saliendo según lo planeado. Probablemente esperaba lágrimas, histeria, quizás incluso una pelea. Pero no esta calma, fría como el hielo de un congelador. Elena volvió a su escritorio, abrió el cajón inferior y sacó una carpeta gruesa. Una carpeta azul, de las normales con cintas, de las que venden en cualquier papelería. La puso sobre la mesa entre ellas, como un jugador de póker que muestra el as de espadas. «¿Sabes qué hay aquí?», preguntó Elena, y en su voz había un matiz difícil de definir, burla, cansancio o algo aún más profundo. Cristina permaneció en silencio, mirando la carpeta como si fuera una serpiente venenosa a punto de atacar. Elena desató las cintas, abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos lentamente, uno por uno. La primera hoja, el registro detallado de llamadas telefónicas, columnas de números, fechas, horas, duración de las conversaciones. Aquí Elena deslizó un dedo por las líneas. «Tu número, 1240, y 3 llamadas en el último año. Algunas de hasta 2 horas. Me pregunto de qué hablaríais tanto tiempo». Cristina palideció, y el rubor de sus mejillas se convirtió en manchas de color sobre un lienzo blanco. «¿Cómo has?», empezó a decir, pero Elena ya estaba sacando el siguiente documento. El extracto de la tarjeta.
Un restaurante en una azotea con vistas a la Gran Vía, ese donde la cena romántica cuesta lo que mi sueldo de un mes. Estuvisteis allí el día 17, y esta otra hoja, un hotel. Suite de lujo, jacuzzi, cava, desayuno en la habitación, el 23. Con cada documento, el rostro de Cristina se volvía más blanco. Y Elena observaba esa transformación con el frío interés de un entomólogo estudiando una mariposa rara bajo un cristal. Y esto Elena sacó impresiones de redes sociales, tus publicaciones, una foto con un ramo de rosas, la cita, cuando él sabe lo que te gusta, la siguiente foto, café en la cama, las mañanas pueden ser maravillosas. Y esta señaló con el dedo la foto de una pulsera en una muñeca delgada. Regalo de mi amor, recuerdo esa pulsera. La recuerdo porque Marcos me compró una exactamente igual para nuestro aniversario de bodas. Hace 7 años. Cristina tragó saliva. En el despacho reinaba un silencio tal que se podía oír el tic-tac del reloj de pared, contando los segundos de aquel extraño interrogatorio. Lo sabía, susurró Cristina. No era una pregunta, sino la constatación de un hecho. Lo has sabido todo este tiempo. Elena se reclinó en su silla, que gimió lastimeramente. Afuera, el claxon de un autobús rompió el silencio, y el sonido irrumpió en su mundo aislado como un recordatorio de que la vida seguía, a pesar de todo. Lo sabía, asintió Elena. Desde hace 6 meses. Desde el día en que vi un mensaje tuyo en su móvil, se lo dejó en casa, se fue a la ducha y el teléfono vibró en la mesilla de noche. Te echo de menos, mi vida, con un emoticono de corazón. Hizo una pausa, y en esa pausa afloró un recuerdo, vívido y doloroso como un trozo de cristal en una herida. Aquel día había sido normal. Un sábado por la mañana, el sol se colaba por las cortinas y el apartamento olía a café recién hecho. Marcos se levantó más tarde de lo habitual, se desperezó, dijo algo sobre ir al gimnasio y se metió en el baño. Y Elena, de pie junto a la ventana con una taza en las manos, veía cómo los niños jugaban al fútbol en el patio, persiguiendo un balón entre los coches aparcados. El teléfono vibró una vez, y otra. Elena se giró, vio la pantalla iluminada en la mesilla, se acercó sin pensar nada malo, solo para dárselo a Marcos. Y lo vio. Te echo de menos, mi vida. El mundo no se derrumbó. No hubo un apocalipsis. Simplemente, algo en su interior hizo un clic silencioso, como un interruptor, y todo cambió. La luz se volvió más fría, el aire más denso, y el café en su taza de repente le supo amargo, aunque le había echado 2 cucharadas de azúcar, como siempre. Elena volvió al presente, encontrándose con los ojos muy abiertos de Cristina. Podría haber montado un escándalo, continuó Elena en voz baja, con un tono distante, como si contara la historia de otra persona. Podría haber despertado a todos los vecinos con mis gritos, haberle tirado todo lo que tuviera a mano, echarle de casa. Pero ¿sabes qué hice? Cristina negó con la cabeza en silencio. Nada. Absolutamente nada. Devolví el teléfono a su sitio. Me terminé el café. Cuando salió de la ducha, le sonreí y le pregunté qué quería para desayunar. Y decidí recopilar información. Volvió a coger la carpeta, sacando nuevas hojas. El contrato de alquiler de tu piso. Muy bonito, ¿verdad? Un apartamento de 2 habitaciones en un edificio nuevo, buena zona, cerca de un parque. Lo paga mi marido, por cierto. Aquí están los recibos de los últimos 8 meses. Cristina cerró los ojos con fuerza, como si sintiera dolor. Y esto Elena sacó varios documentos más. El contrato de financiación del coche. Tu sedán rojo, en el que has venido hoy. El avalista es Marcos. Un crédito a 5 años. Divertido, ¿verdad? Se ha atado a ti con obligaciones financieras durante 5 años, mientras que con su mujer solo tiene 15 años de vida en común y una hija. Hizo una pausa, dejando que la información se asentara, que penetrara en la conciencia de su interlocutora. Cristina permanecía inmóvil. Solo sus manos se apretaban y se relajaban nerviosamente sobre sus rodillas. Pero eso no es todo. Elena sacó otro fajo de hojas. Conversaciones. No contigo, con otra mujer. Empezaron hace un mes. Se llama Laura. Trabaja en su empresa, en el departamento de marketing. Mira, eres especial. Nunca he conocido a nadie como tú. Quiero estar contigo. Cristina se estremeció, como si la hubieran golpeado. Eso no es verdad, balbuceó. No puede ser. Él me quiere a mí. Dijo que se divorciaría, que estaríamos juntos, que yo era la única. Elena esbozó una sonrisa sin una pizca de alegría. Querida, no eres la primera, ni serás la última. Antes de ti estuvo Verónica.
Duró 8 meses. Terminó cuando ella empezó a insinuar algo sobre una boda. Antes de Verónica, estuvo Nerea. Esa fue más lista. Se fue ella misma cuando se dio cuenta de que él solo prometía, pero no hacía nada. Hizo una pausa, observando cómo la información se asentaba lentamente en la mente de Cristina, como un castillo de naipes, que, al ser empujado, comienza a tambalearse, a punto de derrumbarse. ¿Por qué? Graznó Cristina. ¿Por qué me enseñas esto? Elena se levantó de la mesa, se acercó a la ventana y entreabrió ligeramente las persianas. Afuera, la vida seguía su curso. La gente se apresuraba a sus quehaceres. Los coches estaban atascados en el tráfico. A lo lejos, unos obreros reparaban la calle, y el sonido de un martillo neumático llegaba hasta allí, al tercer piso. «Porque has venido aquí triunfante», dijo Elena, sin volverse. «Pensabas que me destrozarías con la noticia del embarazo. Pensabas que caería de rodillas, que lloraría, que le suplicaría que se quedara, y él, por supuesto, se iría contigo, la joven, guapa y embarazada. Un cuento de hadas con final feliz. Solo que hay un problema». Se giró, y su mirada era tan penetrante que Cristina apartó la vista involuntariamente. «No eres la primera que piensa así, y la vida no es un cuento de hadas». Elena volvió al escritorio. Sacó de la carpeta unos cuantos documentos más y los apiló frente a Cristina. «Y esto seguro que te interesa», dijo, y en su voz apareció algo nuevo. No era regocijo, sino más bien lástima. «Se trata de tu embarazo, un informe médico. Marcos se sometió a un tratamiento de infertilidad hace 3 años. Aquí están los resultados de los análisis. Aquí, el informe del médico. Aquí, las recomendaciones. ¿Sabes lo que pone?» Cristina contenía la respiración. El mundo entero se había reducido al tamaño de esas pocas hojas de papel sobre la mesa. «Probabilidad de concepción natural», leyó Elena del papel, menos del 5%, prácticamente imposible sin intervención médica. Se hizo un silencio tan denso que pareció que hasta el tiempo se había detenido. Cristina miraba los documentos, su rostro tan blanco como una sábana de hospital. «Esto», susurró, «pero estoy segura de que estoy embarazada. La prueba dio positivo. He estado en el médico. Estoy de 8 semanas. No dudo que estés embarazada», dijo Elena, y su voz se suavizó. «La única pregunta es, ¿de quién?» Cristina se cubrió la cara con las manos. Sus hombros empezaron a temblar, y Elena vio cómo las lágrimas se filtraban entre sus dedos. No eran lágrimas teatrales ni fingidas, sino reales, amargas como el ajenjo, y de repente, como si una presa se hubiera roto, un recuerdo afloró en la memoria de Cristina. La fiesta de empresa, hacía 2 meses. Los compañeros celebraban la finalización de un gran proyecto. Habían alquilado una casa rural. Había una piscina, mucho alcohol. Marcos dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo, que no podría ir. Cristina fue sola, bebió demasiado, bailó. Y luego estaba Andrés, un colega del departamento de al lado, guapo, divertido, que no paró de servirle vino y hacerle cumplidos toda la noche. Y ella no recordaba exactamente qué pasó después. Solo fragmentos, risas, sus manos, la habitación de invitados de arriba. La mañana llegó con dolor de cabeza y una vaga sensación de vergüenza que inmediatamente enterró en lo más profundo y nunca más volvió a sacar. «Dios mío», exhaló Cristina. «Dios mío, ¿qué he hecho?» Elena volvió a sentarse a su escritorio. Guardó todos los documentos en la carpeta, atando cuidadosamente las cintas. Afuera, el metro retumbó al pasar bajo tierra, y ese sonido cotidiano las devolvió a ambas a la realidad. «La cuestión no es qué has hecho», dijo Elena, cansada. «La cuestión es qué vas a hacer ahora». Cristina levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos por el llanto, el rímel corrido dejando surcos negros en sus mejillas. «No lo sé», susurró. «De verdad que no lo sé», pensé. Tenía tantas ganas de creer que me quería, que estaríamos juntos, que por fin mi vida se arreglaría. «Querías un cuento de hadas», dijo Elena, y en sus palabras no había condena, solo la constatación de un hecho. Un príncipe azul que te sacara de tu piso de alquiler hacia un futuro feliz. Solo que Marcos no es un príncipe. Es un hombre corriente, egoísta, débil, acostumbrado a tomar sin dar nada a cambio. Cristina la miraba, y en sus ojos brillaba algo parecido a la comprensión. «¿Y sabes qué es lo peor?», continuó Elena, y su voz se hizo más queda. «Que todavía le quiero. Aquí estoy, enseñándote todos sus pecados, y por dentro todo me arde. Porque 15 años de vida en común no se pueden borrar sin más, como un error en un cuaderno. Tenemos una hija, tiene 12 años. Adora a su padre, ¿y qué le voy a decir yo?». Se calló, y en el silencio que siguió, las dos mujeres permanecieron sentadas una frente a la otra.
cada una con su dolor, su verdad, sus ilusiones rotas. No quiero destrozar tu familia, susurró Cristina. La familia no la has destrozado tú, respondió Elena. La ha destrozado Marcos. Tú solo eres un instrumento, una de tantas. Mañana habrá otra, pasado mañana una tercera. Esa gente no cambia. El teléfono sobre la mesa vibró y ambas se sobresaltaron. Elena miró la pantalla. Marcos llamando. Miró a Cristina, luego al teléfono y lentamente extendió la mano hacia él. Contestó. Dime. Su voz era absolutamente tranquila. Elena, hola. La voz de Marcos sonaba como siempre, enérgica, segura. Oye, hoy llegaré tarde. Reunión con unos socios. Ya sabes, no me esperes para cenar. Entendido, dijo Elena, mirando a Cristina, que se había puesto aún más pálida, si eso era posible. De acuerdo, hasta luego. Colgó el teléfono. Reunión con unos socios, repitió Cristina, sin vida. Me escribió hace media hora diciendo que se liberaría por la tarde, que me recogería del trabajo, que cenaríamos juntos. Elena asintió. Claro, es un maestro de los malabares. A la esposa una cosa, a la amante otra, a la tercera algo más. Y todas creen, todas esperan, todas tienen esperanza. Cristina cerró los ojos, y de nuevo las lágrimas rodaron por su rostro. Silenciosas, sin esperanza. ¿Qué hago?, preguntó. Y en esa pregunta estaba toda su impotencia, todo su miedo al futuro. Elena la miró fijamente. Esa chica era 12 años más joven que ella, más guapa, más esbelta. No tenía arrugas en los ojos por las noches en vela con una niña enferma. No tenía canas que ocultar con tinte. Pero ahora, en ese momento, Cristina parecía rota, perdida, como una niña que se ha perdido en un bosque oscuro. No soy tu consejera, dijo Elena finalmente. Pero si quieres mi opinión, vete ahora mismo. Aléjate de él antes de que te rompa del todo. ¿Y tú?, preguntó Cristina. ¿Tú qué vas a hacer? Elena miró la carpeta que tenía delante. 6 meses de trabajo, 6 meses de fría y metódica recopilación de pruebas. 6 meses viviendo una doble vida, sonriendo a su marido durante el día, cuidando de su hija, fingiendo que todo estaba bien. Y por la noche, cuando todos dormían, revisando extractos, conversaciones, documentos, reconstruyendo el mosaico de su infidelidad pieza por pieza. ¿Yo?, repitió. Esa, querida, es una muy buena pregunta. Sacó el último documento de la carpeta y lo puso frente a Cristina. ¿Sabes qué es esto? Cristina, con manos temblorosas, cogió la hoja, la leyó, y sus ojos se abrieron con cada línea. Esto es. Sí, confirmó Elena. La demanda de divorcio. Ya está redactada, ya está firmada por mí. Solo falta presentarla. ¿Y sabes cuándo voy a hacerlo? Cristina negó con la cabeza en silencio. Elena se inclinó hacia adelante, y por primera vez en toda la conversación, algo vivo, ardiente, apareció en sus ojos. Esta noche. Vendrás a nuestra casa, anunciarás tu embarazo delante de todos, de mí, de nuestra hija, de mi madre. Le exigirás a Marcos que lo reconozca y asuma su responsabilidad, y mientras él se debate, se excusa, miente, yo presentaré estos documentos en el juzgado. Tú, ¿quieres que yo? Quiero que por fin entienda que no todo en este mundo gira a su alrededor, dijo Elena con dureza. Quiero que vea cómo se derrumba su pequeño teatro de marionetas. Quiero justicia. Cristina la miraba, y en sus ojos se debatían el pánico, la duda, el miedo. ¿Y yo qué gano con esto?, preguntó en voz baja. Me quedaré sin nada. Sin él, sin dinero, con un hijo. Ganarás la libertad, dijo Elena. Y una lección que, espero, recordarás toda tu vida. Se levantó, se acercó a la puerta, subió las persianas. El sol le dio en los ojos, cegándola, y Elena parpadeó por un segundo. Decide, dijo, sin volverse. Tienes hasta esta noche. A las 7 te espero en la dirección que te voy a escribir. Y entonces, el teléfono de Cristina estalló en un trino. La joven lo sacó con manos temblorosas, miró la pantalla y se quedó helada. Es él, susurró. Marcos. Me escribe, ¿dónde estás? Tenemos que vernos urgentemente. Creo que Elena sabe algo. Ha hablado conmigo muy tranquila ahora. Las dos mujeres se miraron, y en esa mirada estaba todo, la comprensión, la amargura y un extraño e inesperado parentesco entre dos mujeres engañadas por el mismo hombre. Elena sonrió con amargura. Bueno, dijo. Parece que la función empieza antes de lo que había planeado. El silencio se apoderó de la habitación, denso, lleno de pensamientos no expresados y dudas. Afuera,
Un coche pasó. A lo lejos, un niño lloró, y la vida continuaba, indiferente a sus dramas internos. Lo pensaré, dijo finalmente Cristina, levantándose de la silla con las piernas como de algodón. Necesito tiempo. Tienes hasta las 7 de la tarde, le recordó Elena, sacando una tarjeta de visita y escribiendo la dirección en el reverso. Si decides venir, ven a esa hora. Si no, bueno, entonces actuaré sola. Cristina cogió la tarjeta con dedos temblorosos, la metió en el bolsillo de la chaqueta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, levantó lentamente los ojos hacia Elena, y en su mirada había una mezcla de sentimientos, conmoción, comprensión y algo más, parecido a una amarga solidaridad entre dos mujeres a las que el mismo hombre había engañado. El trino del teléfono cortó el silencio del despacho, tan bruscamente que Cristina se sobresaltó junto a la puerta. Marcos llamaba una y otra vez, y ella no contestaba. «Lo sabe», susurró Cristina, iluminada por una súbita revelación. «Claro que lo sabe». Elena sonrió torcidamente. Alguien de la oficina, probablemente, se lo habrá chivado. Los cotilleos se extienden más rápido que un virus. Ahora está en pánico, intentando tomar el control de la situación. El teléfono volvió a sonar, insistente, exigente, y Cristina lo miraba como si fuera una serpiente venenosa. «¿Qué le digo?», preguntó, impotente. «Nada». Elena se acercó a ella, y por primera vez en toda la conversación, algo parecido a la compasión sonó en su voz. «No cojas el teléfono. Deja que se preocupe, que sufra la incertidumbre. Será solo el principio de lo que se merece». Cristina asintió, guardó el teléfono en el bolso y salió del despacho sin mirar atrás. La puerta se cerró tras ella con un suave clic, y Elena se quedó sola en su despacho, rodeada de carpetas con documentos, pruebas de infidelidad y traición. Se acercó a la ventana, la abrió de par en par, dejando entrar el aire fresco, impregnado del olor a lluvia inminente, y por un segundo se permitió cerrar los ojos. Le esperaba una noche que lo cambiaría todo. Le esperaba la tormenta que ella misma había provocado. Y curiosamente, en lugar de miedo, sentía casi alivio. Por fin esta farsa terminaría. Las máscaras caerían y todos verían los verdaderos rostros. Y fuera, el cielo se cubría de nubes, prometiendo una tormenta. Marcos entró en el garaje de su casa exactamente a las 6 de la tarde, cuando el cielo de otoño ya empezaba a oscurecerse, adquiriendo una pesadez plomiza, y las farolas a lo largo de los caminos se encendían una tras otra, cortando la penumbra con manchas amarillas de luz. Aparcó en su sitio de siempre, cerca del ascensor, apagó el motor y se quedó inmóvil unos minutos, apretando el volante con los nudillos blancos, intentando ordenar los pensamientos que revoloteaban en su cabeza como pájaros asustados en una jaula. Todo el día, después de aquella llamada de Pilar desde la oficina de Elena, había estado en un estado cercano al pánico. Pilar le había informado en un susurro asustado, disfrutando claramente de su papel de mensajera de la catástrofe. Una chica había irrumpido en el despacho de Elena, gritando sobre un embarazo, sobre él, Marcos, y luego Elena les había pedido a todos que salieran y habían hablado a solas durante casi una hora. Marcos intentó llamar a Cristina de inmediato, pero ella no contestaba, y ese silencio le asustaba más que cualquier palabra. Comprendió que el castillo de naipes que había construido con tanto esmero empezaba a desmoronarse, y ahora tenía que pensar urgentemente en cómo salir del paso, cómo explicarlo, cómo volver a pegar las piezas. Marcos siempre había sabido cómo salir del paso. Era su talento, perfeccionado con años de práctica. Las palabras adecuadas en el momento adecuado, la entonación correcta, una mentira convincente envuelta en un bonito papel. Salió del coche, se ajustó el cuello de la chaqueta y se dirigió al portal, ensayando mentalmente posibles versiones de la conversación. Pero todas se hacían añicos ante un simple hecho. Cristina había estado con Elena, habían hablado, y solo Dios sabía qué le había contado exactamente. Marcos sintió cómo todo en su interior se encogía por un mal presentimiento, ese que suele preceder a una catástrofe. El apartamento lo recibió con un silencio inusual y el olor a carne asada que venía de la cocina. Marcos se quitó los zapatos, colgó la chaqueta en el perchero y aguzó el oído. Desde el salón llegaba el sonido apagado del televisor y en la cocina algo chisporroteaba en una sartén. Todo era como siempre, y esa normalidad, por alguna razón, le asustaba más que si lo hubieran recibido con gritos y acusaciones. «Ya estoy en casa», gritó, esforzándose porque su voz sonara natural, y entró en el salón. María estaba sentada en el sofá, absorta en su móvil, y ni siquiera levantó la cabeza cuando él entró. Su hija tenía 12 años,
Esa edad complicada en la que los niños empiezan a distanciarse de sus padres, encerrándose en su propio mundo de dispositivos y amigos. Y Marcos normalmente no le prestaba atención, pero ahora su indiferencia le pareció de algún modo siniestra. María, hola, dijo, acercándose. ¿Qué tal en el cole? Normal, masculló la niña, sin apartar la vista de la pantalla. ¿Has hecho los deberes? Oh, ya. Marcos iba a decir algo más, pero Elena salió de la cocina, secándose las manos con un paño. Y su mirada era tan tranquila, tan normal, que por un segundo llegó a dudar de si realmente había ocurrido lo que Pilar le había contado. Qué temprano hoy, dijo Elena con voz neutra, sin que nada en ella delatara ninguna emoción. Pensaba que te quedarías hasta tarde, en la reunión con los socios. Se canceló, mintió Marcos automáticamente, observando la expresión de su rostro, intentando captar cualquier señal de que ella sabía, de que estaba al tanto. Decidieron posponerla para mañana. Entiendo. Elena asintió. Pues pongo la mesa. Por cierto, he invitado a mi madre. Llegará pronto. Hace mucho que no nos vemos todos juntos. Marcos sintió un vuelco en el estómago. Isabel, su suegra, nunca le había tenido especial aprecio, y él lo sabía, aunque ella nunca lo hubiera dicho directamente. Pero en sus miradas, en sus breves comentarios, siempre se leía algo de recelo, como si viera en él más de lo que mostraba a los demás. ¿Por qué la has llamado?, preguntó, intentando que la pregunta sonara casual. Mañana tiene que trabajar por la mañana. Me apetecía verla. Elena se encogió de hombros. La familia tiene que pasar tiempo junta, ¿no? En esas simples palabras, Marcos intuyó algo amenazador, pero no pudo entender qué era exactamente. Elena volvió a la cocina, y él se quedó de pie en medio del salón, sintiéndose como un actor que ha salido al escenario sin saberse el guión de la obra. Media hora después llegó Isabel, y Marcos le abrió la puerta, fingiendo una cordialidad que no sentía. La suegra cruzó el umbral, lo recorrió con una mirada evaluadora, y entró en el apartamento sin siquiera saludarle. Tenía 62 años. Pero parecía más joven, con la espalda recta, el pelo cano recogido en un moño pulcro y unos ojos que parecían ver a través de la gente. Hola, María. Isabel abrazó a su nieta, que por fin se despegó del móvil y sonrió a su abuela con una sinceridad que no le dedicaba a su padre. Te he echado de menos. Y yo, abuela. María se acurrucó contra ella. Y Marcos de repente sintió una punzada de algo parecido a los celos o el resentimiento. ¿En qué momento se había convertido en un extraño en su propia familia? Se sentaron a la mesa en el salón y Elena empezó a servir los platos. Solomillo asado con patatas, ensalada, pan recién hecho. La conversación no fluía, se producían pausas incómodas, y Marcos sentía cómo aumentaba la tensión, densa como la niebla antes de una tormenta. Isabel permanecía en silencio, comiendo a pequeños bocados y lanzándole de vez en cuando miradas extrañas, como si intentara descifrar algo. El reloj de la pared marcaba las 7:30 cuando sonó el timbre de la puerta. Brusco, insistente, y todos en la mesa se quedaron helados, como si hubieran oído una señal de alarma. ¿Quién puede ser? Marcos se levantó de la mesa, y su voz sonó demasiado alta en el silencio que se había instalado. Yo abro, dijo Elena, levantándose con calma. Siéntate y termina de comer. Fue hacia la puerta, y Marcos oyó el clic de la cerradura, el suave chirrido de las bisagras, y luego una voz de mujer, familiar, que le heló la sangre. Hola, soy Cristina. Necesito hablar con Marcos. Claro, pasa. La voz de Elena era tan amable, tan normal, que Marcos pensó por un segundo que se estaba volviendo loco. Justo estamos cenando. Únete a nosotros. Cristina apareció en el umbral del salón, y Marcos vio que su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos por el llanto, pero en ellos ardía una especie de determinación febril. Se quedó en el umbral, agarrando su bolso, y su mirada se movía entre él y Elena, como un animal acorralado buscando una salida. ¿Qué haces aquí?, consiguió decir Marcos, y su voz sonó ronca, ajena. Cristina, esto no. Estoy embarazada, soltó Cristina, y sus palabras cayeron en el silencio como piedras en un abismo. De ti. Y prometiste que te divorciarías, que estaríamos juntos. ¿Qué? Isabel se levantó bruscamente de la silla, y su rostro se puso blanco. ¿De qué está hablando Marcos? María permanecía inmóvil, mirando a Cristina con los ojos muy abiertos, y sus labios temblaban, como si intentara decir algo pero no pudiera articular palabra. Esto es un malentendido. Marcos se levantó de un salto, derribando la silla, que cayó al suelo con estrépito. Está loca. No sé qué se ha inventado, pero es una tontería. Una tontería.
Cristina dio un paso hacia la habitación, y ahora en su voz había histeria mezclada con desesperación. ¿Llamas tontería a un año de relación? ¿Llamas tontería a todas tus promesas? Estoy embarazada, Marcos. Dentro de mí está creciendo un bebé, y tú eres el padre. Yo no soy el padre, gritó Marcos. Y en ese grito había pánico, el miedo animal ante un mundo que se derrumbaba. Mientes. Ese niño no es mío. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. María se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. En silencio, sin esperanza. Y esos sollozos fueron el sonido más terrible que Marcos había oído jamás. Isabel se dejó caer de nuevo en la silla, y su rostro parecía tallado en piedra. Entonces, admites que teníais una relación, dijo Elena, y su voz era tan fría que un escalofrío recorrió la espalda de Marcos. Simplemente niegas la paternidad. Elena, yo. No es lo que piensas. Marcos dio un paso hacia su mujer, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. No te acerques, pronunció en voz baja. Pero en esa voz baja había tal fuerza que él se quedó paralizado. No te atrevas a acercarte a mí. Mamá, sollozó María. ¿Qué está pasando? Papá, di que no es verdad, dilo. Marcos miró a su hija, a su rostro lloroso, lleno de desesperación y súplica, y comprendió que, dijera las palabras que dijera ahora, todo estaba acabado. Su princesita, a la que había acunado en sus brazos, enseñado a montar en bicicleta, protegido de todos los males, lo miraba como si fuera un monstruo. María, cariño. Extendió las manos hacia ella, pero la niña retrocedió, pegándose a su abuela. No la toques. Isabel abrazó a su nieta, protegiéndola, y la mirada con la que fulminó a Marcos estaba tan llena de desprecio que él se sintió miserable. Ya has hecho suficiente. No quería, empezó Marcos, intentando encontrar palabras que pudieran arreglar algo. Simplemente pasó. No lo planeé. Fue un error. ¿Un error? Cristina se rió histéricamente. ¿Un año es un error? Todas tus promesas, todos tus juramentos, el piso que me alquilaste, el coche, ¿todo eso es un error? ¿Qué? Isabel levantó la cabeza. ¿Le alquilaste un piso? ¿Con qué dinero? Con el de nuestra familia, respondió Elena en su lugar, y su voz era tranquila, como si estuviera comentando el tiempo. Durante 8 meses pagó el piso de su amante. Además del crédito del coche, donde él es el avalista, más regalos, restaurantes, hoteles, en total, en un año se ha ido aproximadamente mi sueldo anual. Elena Marco sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo? ¿Cómo lo sé? Elena sonrió, y en esa sonrisa no había ni una pizca de alegría. Lo sé todo, Marcos. Cada llamada, cada encuentro, cada gasto. Durante 6 meses he estado recopilando información. Durante 6 meses he guardado silencio, observando cómo me mentías a la cara cada día. Marcos sintió como todo se derrumbaba en su interior, cómo los muros que había construido se desmoronaban uno tras otro. Intentó recomponerse, encontrar algún clavo ardiendo al que agarrarse. Trabajaba mucho, dijo, y él mismo se dio cuenta de lo patético que sonaba. Estaba estresado, tú te volviste fría, en casa solo había rutina. Conversaciones sobre facturas y sobre la niña. Me sentí innecesario, así que es culpa mía. Elena se levantó, se acercó a él, y en sus ojos ardía el fuego. Yo soy la culpable de que me engañaras. Yo soy la culpable de que mintieras. Yo soy la culpable de que gastaras nuestro dinero en tu amante. No, no quise decir eso. Marcos retrocedió y sintió la pared fría contra su espalda. Solo intento explicarlo. ¿Explicarlo? Isabel se levantó, aún abrazando a su nieta llorosa. Explicar cómo has traicionado a tu familia, cómo has destrozado la vida de tu hija. Sabes, siempre sentí que algo no iba bien contigo. Hablabas con demasiada facilidad, prometías cosas demasiado bonitas. Y ahora veo quién eres en realidad. Un cobarde y un mentiroso. Usted no tiene derecho a hablar así, replicó Marcos, sintiendo cómo todo en su interior hervía de ira y resentimiento. Usted no sabe lo que es vivir con alguien que no te entiende, que no te valora. No te atrevas, gritó Elena, y su voz fue tan aguda que todos se estremecieron. No te atrevas a culparme. Durante 15 años he sido tu esposa fiel, la madre de tu hija, te he apoyado en todo. Y tú falsificaste mi firma y pediste préstamos. Se hizo un silencio sepulcral. Cristina miraba a Marcos con los ojos muy abiertos, como si lo viera por primera vez. ¿Tú falsificaste su firma? Susurró. ¿Eres un delincuente? No es un delito. A Marcos le hubiera gustado que se lo tragara la tierra. Necesitaba dinero para el negocio. Iba a devolverlo. Son dificultades temporales.
¿Dificultades? Elena sacó del bolsillo una hoja de papel doblada y se la arrojó a la cara. Aquí tienes el informe pericial que confirma la falsificación. Y aquí, la denuncia a la policía. Mañana presentaré los documentos en el juzgado. Marcos cogió la hoja con manos temblorosas y la leyó. Las palabras se desdibujaban ante sus ojos, pero el significado era meridianamente claro. El informe pericial confirmaba que la firma no pertenecía a Elena. Se había abierto un procedimiento penal por un delito de estafa. «Tú, ¿me vas a meter en la cárcel?», consiguió decir. «Voy a hacer justicia», respondió Elena con frialdad. «Recibirás lo que te mereces». «Papá». María se soltó de los brazos de su abuela y se acercó a su padre, con el rostro mojado por las lágrimas. «Papá, di que no querías, que lo vas a arreglar. Di algo». Marcos miró a su hija, y algo en su interior se encogió dolorosamente. Abrió la boca para decir algo tranquilizador, algo que pudiera devolver la confianza a esos grandes ojos. Pero las palabras no salían, porque comprendía que, dijera lo que dijera ahora, sería una mentira, y con mentiras ya había destrozado todo lo que importaba. «Perdóname», susurró finalmente. «Perdóname, cariño, lo he estropeado todo». María se dio la vuelta y corrió a su habitación, cerrando la puerta de un portazo tan fuerte que los cristales de las ventanas temblaron. Y Marcos se quedó de pie en medio del salón, rodeado de los escombros de sus mentiras, y por primera vez en muchos años se sintió verdaderamente impotente. «Vete», dijo Elena, en voz baja. «Recoge tus cosas y vete. Hoy mismo». «Este es mi piso», intentó objetar Marcos, aferrándose al último clavo ardiendo. «El piso está a mi nombre», le recordó Elena. «Y después de todas tus estafas no tienes ningún derecho sobre él». Marcos miró a su mujer, a su suegra, a Cristina, que estaba a un lado, abrazándose a sí misma, y de repente comprendió que había perdido de forma definitiva e irrevocable. «¿Creéis que voy a renunciar a todo así como así?», dijo, y en su voz sonó algo peligroso. «Yo también tengo un as en la manga, y os arrepentiréis. Todas vosotras». Se dio la vuelta y salió del apartamento, sin siquiera coger la chaqueta. Y la puerta se cerró tras él, con un estruendo tal que el eco retumbó por todo el rellano. Y en el apartamento quedaron 3 mujeres y una niña, encerrada en su habitación. Y por primera vez en mucho tiempo, se hizo un silencio entre ellas en el que no había mentiras, solo dolor, decepción y un extraño e inesperado alivio de que, por fin, todo hubiera terminado. La mañana comenzó con una llamada telefónica, brusca e insistente, que rompió la fina película del sueño intranquilo en el que Elena había pasado el resto de la noche. Tras la pesadilla de la víspera, cogió el teléfono sin abrir los ojos y escuchó la voz de la tutora de María, preocupada y ligeramente desconcertada. «Elena, perdona que llame tan temprano, pero María no ha venido a primera hora. ¿Sabes dónde está? ¿Quizás está enferma?» Elena se incorporó en la cama tan bruscamente que le martillaron las sienes, y el corazón se le hundió en el pecho, en un frío vacío de miedo. Su mirada se desvió hacia el reloj de la mesilla. Las 9:30 de la mañana. Se levantó de un salto, se puso una bata y salió corriendo al pasillo, donde en el perchero debería estar la mochila de María. El gancho estaba vacío. «Lo compruebo ahora y te devuelvo la llamada», consiguió decir Elena, y sin despedirse, corrió a la habitación de su hija. La puerta estaba cerrada, y la abrió tan bruscamente que golpeó contra la pared. La cama estaba hecha con esmero, la mesa ordenada, los libros de texto apilados, como si María se hubiera preparado para las clases. Pero la niña no estaba. Elena abrió el armario, revisó el baño, la cocina, el balcón. Su respiración se volvía cada vez más rápida y superficial, y en su pecho crecía el pánico denso y pegajoso como la melaza. «María», gritó, sabiendo que era inútil, que el apartamento estaba vacío, pero incapaz de detenerse. «María, ¿dónde estás?» Isabel, que se había quedado a dormir en el sofá del salón, acudió corriendo, asustada, con el pelo cano revuelto y cara de sueño. «¿Qué pasa? ¿Por qué gritas?» «María no está». Elena corría por el apartamento, mirando en cada rincón, como si una niña de 12 años pudiera esconderse detrás de una cortina o debajo de una mesa. «No está en el colegio. No está en casa. Mamá no está». Registraron el apartamento una vez más, metódicamente, mirando incluso donde el sentido común sugería que la niña no podía estar. Entonces, Isabel encontró una nota sobre la mesa de la cocina, apoyada contra el salero, escrita con la conocida y amplia caligrafía de Marcos, en una hoja arrancada de un bloc de notas. «La niña está conmigo. ¿Quieres verla? Retira la demanda del juzgado. M». Elena leyó esas líneas una vez, y otra,
Y con cada lectura, crecía en su interior una furia tan ardiente y devoradora, que por un segundo todo se tiñó de una neblina roja ante sus ojos. Se había atrevido. Se había atrevido a usar a su hija como moneda de cambio en este juego sucio. Ese, siseó Isabel, arrancándole la nota de las manos. Ha secuestrado a su propia hija. Hay que llamar a la policía inmediatamente. Espera. Elena agarró a su madre de la mano, intentando ordenar sus pensamientos, que revoloteaban como gorriones asustados. Si llamamos a la policía, se convertirá en algo público. Se armará un escándalo. ¿Y si él? ¿Y si le hace algo? No se atreverá, dijo Isabel con dureza, pero en sus ojos brilló el miedo. Es su hija. Ayer también era su padre, pero eso no le impidió huir y dejarla llorando. Elena marcó el número de Marcos con dedos temblorosos, y cada tono de llamada retumbaba como un martillo en sus sienes. Marcos contestó al quinto tono, y su voz sonaba tranquila, incluso con cierta pereza, como si estuviera tumbado en la playa en lugar de tener como rehén a su propia hija. Elena, buenos días. ¿Has dormido bien? ¿Dónde está mi hija? Gritó Elena, y su voz se quebró en un chillido. ¿Dónde está María, desgraciado? Nuestra hija, la corrigió Marcos, y en su tono aparecieron notas de acero. Y está conmigo, a salvo. Lo estamos pasando muy bien, ¿verdad, cariño? Elena oyó cómo apartaba el teléfono de la oreja, y por el altavoz se oyó la voz de María, tímida, asustada. Mamá. Papá dijo que querías meterlo en la cárcel, que nos quedaríamos sin dinero, que nos echarían del piso. María, eso no es verdad, gritó Elena. Pero Marcos ya había vuelto a acercar el teléfono. ¿Ves cómo disgustas a la niña?, dijo con tono de reproche. ¿Para qué gritar? Hablemos con calma. Como adultos. ¿Como adultos? Elena sintió cómo todo en su interior temblaba de rabia e impotencia. Has secuestrado a nuestra hija y exiges hablar con calma. No la he secuestrado, simplemente la he traído conmigo. Marcos hablaba como si fuera lo más natural del mundo. Tengo derecho a pasar tiempo con mi propia hija, ¿no? Y que haya decidido quedarse conmigo es su elección. Es una niña a la que has asustado y engañado. No le he dicho nada más que la verdad, replicó Marcos, y su voz se endureció. ¿Que quieres quitarle a su padre, su casa, su estabilidad? Que por tu ambición y tu sed de venganza vamos a acabar todos en la calle. Elena cerró los ojos, intentando dominarse, controlar esa salvaje mezcla de miedo por su hija y el deseo de estrangular a ese hombre que una vez fue su marido. ¿Qué quieres?, preguntó, esforzándose porque su voz sonara firme. Ya te lo he dicho. Retira la demanda, renuncia al divorcio y te devolveré a la niña. Me estás chantajeando con mi propia hija. Estoy protegiendo a mi familia, replicó Marcos. Tienes hasta esta noche para pensarlo. Llámame cuando tomes la decisión correcta. Colgó, y Elena se quedó con el teléfono en la mano, mirando a un punto fijo, sintiendo cómo se derrumbaba todo lo que había construido con tanto esmero durante los últimos 6 meses. Necesitamos ayuda, dijo Isabel con determinación. Ayuda profesional. ¿Tienes abogado? Elena negó con la cabeza. El abogado de ayer, que preparó los papeles del divorcio, era bueno en el trabajo de oficina, pero claramente no estaba preparado para tal giro de los acontecimientos. Necesitaba a alguien más, alguien que supiera cómo luchar contra hombres como Marcos. Una compañera de trabajo, Marta, tuvo una situación similar hace un año, recordó febrilmente. Su marido también intentó manipular a los niños. Hablaba de una abogada, dura pero eficaz. 20 minutos y una decena de llamadas después, Elena estaba sentada en el despacho de la abogada Marta Sánchez, una mujer de unos 50 años, con el pelo corto, una mirada aguda y los modales de una luchadora experimentada que lo había visto todo y ya nada la sorprendía. El despacho era pequeño, amueblado con muebles funcionales, y la única decoración eran los diplomas en las paredes y una foto de 2 adolescentes sobre la mesa. A ver, Marta Sánchez escuchaba, tomando notas en un cuaderno, y su rostro permanecía impasible. Se ha llevado a la niña, amenaza con no devolverla hasta que retire la demanda. Un caso clásico de chantaje parental. He visto cientos como este. ¿Y qué hago?, preguntó Elena, y su voz temblaba. Primero, no entrar en pánico. Segundo, no ceder a su chantaje. Si cedes ahora, entenderá que el método funciona y usará a la niña como palanca de presión una y otra vez. Tercero, reunimos pruebas de su incapacidad como padre y presentamos una denuncia a la policía por secuestro. Pero es su hija. ¿Eso es un secuestro? Según la ley,
Si se ha llevado a la niña sin tu consentimiento y la retiene contra la voluntad de la madre, que tiene la custodia, se considera secuestro, explicó Marta. Además, tenemos el chantaje, que en sí mismo es un delito penal. ¿Qué pruebas tienes de su comportamiento inapropiado? Elena recordó el video de hacía un mes, cuando Marcos llegó a casa borracho y montó un escándalo, gritándole, tirando cosas, y ella, temiendo por su seguridad y la de su hija, lo grabó todo con el teléfono. Tengo un video donde está borracho, agresivo, y los vecinos oyeron cómo gritaba, cómo amenazaba. Excelente, Marta Sánchez asintió. Eso nos ayudará. También tenemos que demostrar que es propenso a la manipulación y utiliza a la niña para sus propios fines. ¿Tienes la grabación de la conversación de hoy? No, no se me ocurrió grabar. No importa. La próxima conversación la grabas. Y ahora vamos a la policía, ponemos la denuncia, y luego al juzgado para solicitar una orden de alejamiento temporal que le prohíba comunicarse con la niña sin tu presencia. Hay que actuar rápido y con contundencia, de lo contrario, notará tu debilidad. A las 2 de la tarde la denuncia estaba presentada y la policía había comenzado la búsqueda. Marcos no contestaba al teléfono. Su móvil estaba apagado, pero el trabajo de investigación reveló que su coche había sido captado por las cámaras cerca de la casa de campo de su amigo Javier. Una patrulla de la policía se dirigió a la urbanización, mientras Elena, su madre y la abogada esperaban en un coche cercano, y cada minuto de esa espera se estiraba como una goma, lleno de ansiedad y oraciones para que María estuviera bien. Cuando los policías sacaron a Marcos de la casa, parecía desconcertado y enfadado a la vez, y María caminaba detrás, pálida, con los ojos llorosos. La niña vio a su madre, se zafó de un policía y corrió hacia Elena, hundiendo la cara en su hombro y rompiendo a llorar con tal fuerza que sus hombros se sacudían. «Mamá, perdóname», sollozaba María. «No quería. Papá dijo que solo íbamos a dar un paseo, y luego no me dejaba llamarte y me asusté. Tranquila, cariño, tranquila». Elena le acariciaba el pelo, le besaba la coronilla, y las lágrimas rodaban por sus propias mejillas. «Ya está todo bien. Estoy aquí. Estoy contigo». Se llevaron a Marcos a comisaría para tomarle declaración, y Elena, con su hija y su madre, regresó a casa. El apartamento las recibió con silencio y el olor de la cena de ayer, que nunca se terminó. Esa normalidad, después de la pesadilla vivida, parecía casi irreal. María se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas, y miraba a un punto fijo. Elena se sentó a su lado, la abrazó, y durante mucho tiempo permanecieron así en silencio, escuchando el silbido del viento fuera y el ladrido lejano de un perro. «¿Por qué papá ha hecho esto?», preguntó finalmente María en voz baja. «¿Por qué miente? ¿Por qué es así?». Elena suspiró, buscando las palabras que pudieran explicar lo inexplicable, hacer comprensible lo que ella misma apenas lograba asimilar. «Sabes, cariño, a veces los adultos cometen errores, errores grandes y terribles. Papá se ha engañado a sí mismo y a mí durante mucho tiempo, y se acostumbró a vivir como si todo girara a su alrededor. Y cuando se dio cuenta de que ya no podía controlar la situación, se asustó e intentó manipularte. Pero eso no significa que no te quiera. Si me quiere, ¿por qué me asustó?». En la voz de María había resentimiento y desconcierto. «¿Por qué dijo que nos quedaríamos en la calle, que tú eras mala? Porque tiene miedo de perderlo todo. Y con miedo, la gente hace tonterías». No es una excusa, pero es una explicación. María guardó silencio, procesando lo que había oído, y luego miró a su madre con unos ojos que contenían tanto dolor adulto que Elena sintió ganas de aullar por la injusticia de que los niños tuvieran que descubrir tan pronto que el mundo es imperfecto y los padres no son todopoderosos. «¿Y de verdad vamos a vivir peor?», preguntó la niña. «Papá dijo que sin él no tendríamos dinero». «Viviremos de otra manera», respondió Elena con sinceridad. «Quizás tengamos que ahorrar, quizás vendamos este piso y compremos uno más pequeño, pero saldremos adelante. Yo trabajo, la abuela ayudará. Y lo más importante, viviremos con honestidad, sin mentiras». «No quiero volver a verlo», susurró María. «Nunca digas eso». Elena apretó a su hija contra sí. «Es tu padre, y algún día quizás podréis arreglar vuestra relación, pero ahora necesitamos tiempo para superar todo esto». Por la noche, cuando María por fin se durmió en su habitación, agotada por las emociones del día, sonó el teléfono de Elena. «Un número desconocido», contestó con cautela. «Dígame». «Elena, soy Cristina». La voz al otro lado era tensa, asustada. «Necesito tu ayuda. Marcos me ha encontrado. Me está amenazando».
Dice que si testifico contra él en el juicio, me destruirá. Publicará fotos íntimas mías en internet, les contará a mis padres y en mi trabajo que me acostaba con un hombre casado. No sé qué hacer. Elena cerró los ojos, sintiendo como el cansancio se apoderaba de ella como un peso abrumador. ¿Cuándo terminaría esto? ¿Cuándo los dejaría a todos en paz? ¿Dónde estás ahora? Preguntó. En casa. Me llamó hace media hora. Tengo miedo de que venga. No le abras la puerta a nadie. Mañana por la mañana ven a mi casa y vamos juntas a ver a la abogada. Actuaremos juntas. Tras colgar, Elena se acercó a la ventana y miró la ciudad nocturna, donde las luces brillaban en las ventanas y la gente vivía sus vidas, ajena a su dolor, a su lucha. Y por primera vez en esos días terribles, no sintió miedo, sino rabia. Una rabia fría y racional de una mujer que ya no estaba dispuesta a ser una víctima. La cafetería de la esquina, con sus grandes ventanales y su olor a croissants recién hechos, estaba medio vacía a esa hora de la mañana, cuando los oficinistas ya se habían dispersado por sus despachos y los jubilados aún no habían comenzado sus tranquilos paseos. Elena estaba sentada en una mesa junto a la ventana, observando cómo pasaban los coches y se apresuraban los peatones. Y ese ajetreo cotidiano parecía casi irreal después de la pesadilla de ayer con el secuestro de su hija. Cristina apareció puntualmente a las 10, como habían acordado, y tenía un aspecto agotado, ojeras oscuras, el pelo recogido descuidadamente en una coleta, sin maquillaje. Se dejó caer en la silla frente a Elena y apoyó las manos en la mesa. Elena notó que le temblaban. Gracias por aceptar verme, dijo Cristina en voz baja, con la voz ronca por la falta de sueño o el llanto. No sabía a quién más recurrir. Una camarera les trajo 2 cafés con leche, y permanecieron en silencio hasta que la joven se retiró tras la barra. Elena rodeó la taza con las manos, sintiendo el agradable calor, y miró a Cristina con atención. Cuéntame con más detalle lo que te dijo. Cristina sacó su teléfono y reprodujo la grabación de su última conversación con Marcos. Su voz sonaba apagada por el altavoz, pero las palabras eran claras, y con cada frase, el rostro de Elena se endurecía más. ¿Crees que puedes testificar contra mí así como si nada? ¿Has olvidado quién pagaba tu piso? ¿Quién te ayudó con el coche? Tengo fotos tuyas, íntimas. ¿Recuerdas? Un clic y se las envío a todos tus amigos, a tus padres, a tus compañeros. Serásselasme reír. Y sobre el niño, les contaré a todos que te acostabas con cualquiera. Cristina detuvo la grabación, y las lágrimas rodaron por sus mejillas, silenciosas, sin esperanza. Tiene razón, susurró. Realmente tiene esas fotos. Las hicimos una vez. Un romanticismo estúpido. Pensé que nos queríamos, y ahora las usa como un arma. Si mis padres se enteran, si se enteran en el trabajo, no sobreviviré a esa vergüenza. Elena guardó silencio, mirando a esa chica que, apenas una semana antes, le parecía su enemiga, la destructora de su familia, y que ahora era simplemente una joven asustada, atrapada en la trampa de su propia ingenuidad. ¿Y si no testificas? Dijo Elena lentamente. Él se librará de su responsabilidad y seguirá haciendo lo mismo con otras. ¿Estás dispuesta a cargar con eso en tu conciencia? ¿Qué puedo hacer? Sollozó Cristina, secándose las lágrimas con una servilleta. Puedo perderlo todo, mi trabajo, mi familia, el respeto. No soy tan fuerte como tú, no podré. Algo se conmovió en el interior de Elena. Se recordó a sí misma hacía 6 meses, cuando vio por primera vez aquel mensaje en el móvil de su marido, y como todo en su interior se rompió, se precipitó a un abismo de desesperación. Ella tampoco era fuerte entonces, simplemente aprendió a fingir. La fuerza no es la ausencia de miedo, dijo Elena en voz baja. Es la capacidad de actuar a pesar del miedo. ¿Y sabes qué? No estás sola. Iremos juntas a ver a la abogada, y ella nos dirá cómo protegernos de sus amenazas. El chantaje es un delito penal. Si grabamos sus palabras, si obtenemos pruebas, se acorralará a sí mismo. Cristina levantó la cabeza, y en sus ojos brilló una pequeña chispa de esperanza. ¿De verdad me ayudarás? Después de todo lo que he hecho, te ayudaré porque es lo correcto, respondió Elena, y porque tú también eres su víctima, aunque de otra manera. 1 hora después, las 3 estaban sentadas en el despacho de Marta Sánchez. La abogada, tras escuchar el relato de Cristina y la grabación de las amenazas de Marcos, asintió con la sombría satisfacción de quien ha conseguido el as que necesitaba. Excelente. Esto es chantaje puro y duro, con amenaza de difusión de material íntimo. Hay un artículo en el Código Penal para esto. La pena es grave.
Ahora necesitamos otra grabación donde repita sus amenazas de forma más clara. Cristina, ¿estás dispuesta a reunirte con él y grabar la conversación? Tengo miedo, admitió Cristina. La reunión será en un lugar público, la tranquilizó Marta. Y cerca habrá una persona de nuestra confianza para tu seguridad. Tú solo hablas, y la grabadora en tu bolso lo registra todo. ¿Puedes hacerlo? Cristina miró a Elena en busca de apoyo, y ésta asintió. Lo harás bien, estaremos cerca. La reunión se fijó para esa misma tarde en un parque cerca de un centro comercial, un lugar siempre concurrido donde Marcos no se atrevería a usar la violencia física. Cristina llegó antes, se sentó en un banco junto a una fuente, y en su bolso, escondida entre el neceser y la cartera, llevaba una grabadora encendida. No muy lejos, fingiendo leer un periódico, estaba sentado un hombre de unos 40 años, contratado por la abogada como testigo y para su seguridad. Marcos apareció puntualmente a las 7, con mal aspecto, sin afeitar, con la camisa arrugada y la mirada apagada de quien no ha dormido en toda la noche. Se sentó junto a Cristina y su rostro se contrajo en una mueca que pretendía ser una sonrisa. «Bueno, ¿has recapacitado?», preguntó con voz cansada. «¿Has entendido que no te conviene enfrentarte a mí? Marcos, ¿por qué me amenazas?». Cristina intentaba hablar con calma, pero su voz temblaba traicioneramente. «Estuvimos juntos. Pensé que me querías. Te quise», esbozó una sonrisa torcida. «Hasta que fuiste a ver a mi mujer y montaste este circo. ¿Sabes lo que has hecho? Has destrozado mi familia, me has quitado mi casa. Mi hija ahora me mira como a un monstruo, y todo por tu estupidez». «Fuiste tú quien destrozó a tu familia», replicó Cristina, y en su voz apareció una nueva firmeza. «Nos engañaste a las dos. Nos utilizaste a las dos». Marcos se giró bruscamente hacia ella, y en sus ojos brilló la ira. «¿Utilizaros? Te di todo, un piso, un coche, dinero. ¿Y tú qué? Vienes con tus exigencias, con ese estúpido embarazo que ni siquiera es mío. ¿Y por eso vas a arruinar mi vida?», preguntó Cristina. «¿Publicar fotos íntimas, contarle a todo el mundo lo mala que soy? ¿Qué me queda?». Marcos alzó la voz, y varios transeúntes se giraron. «Si testificas en el juicio, me meterán en la cárcel. Lo perderé todo. Así que sí, si no retiras tu testimonio, haré que tu vida sea un infierno. Subiré todas tus fotos a internet, escribiré a tus padres, a tus jefes, contaré lo fácil que eres, cómo te acostabas con un hombre casado esperando sacar tajada». Su voz se rompió en un grito, y un guardia de seguridad del centro comercial ya se dirigía hacia ellos cuando Cristina se levantó rápidamente. «Ya veo quién eres en realidad», dijo con una calma sorprendente. «Adiós, Marcos». Se alejó a paso rápido, mientras Marcos se quedaba sentado en el banco, con la cabeza entre las manos. Desde la distancia, no parecía un villano peligroso, sino simplemente un hombre roto y desesperado, alcanzado por las consecuencias de sus propios actos. Al día siguiente, la grabación fue entregada a la policía, y al caso de falsificación de documentos se añadió otra acusación: chantaje y amenaza de difusión de material íntimo. El juicio se fijó para 3 semanas después, y esas semanas se hicieron insoportablemente largas, llenas de reuniones con abogados, recopilación de documentos adicionales y noches en vela. La vista se celebró en una pequeña sala que olía a papeles viejos y a aburrimiento burocrático. Elena estaba sentada a un lado, Marcos al otro, y entre ellos había un abismo ya insalvable. La jueza, una mujer de unos 50 años con gafas sujetas por una cadena, estudiaba atentamente los documentos y escuchaba los testimonios, con el rostro impenetrable. Cristina testificó, habló de su año de relación, de las promesas de Marcos, del embarazo, del chantaje. Marcos intentó justificarse, habló de estrés, de que lo habían provocado, de que no quería hacer daño a nadie, pero las pruebas eran irrefutables: grabaciones, documentos, testimonios. La sentencia fue clara e inapelable: matrimonio disuelto. Todos los bienes gananciales se repartirían teniendo en cuenta que la mayor parte estaba a nombre de Elena, y la niña se quedaría con ella. Marcos estaba obligado a pagar una pensión alimenticia. La custodia de la hija quedaba en manos de la madre, con derecho del padre a visitas solo con el consentimiento de la niña y en presencia de la madre. En cuanto al caso penal por falsificación de documentos y chantaje, el asunto se remitía a la siguiente fase de instrucción. Marcos salió del juzgado con el rostro de un hombre que lo había perdido todo. Sus amigos, al enterarse de sus estafas y deudas, le dieron la espalda uno tras otro. En el trabajo, después de que la información sobre el proceso judicial se filtrara a los medios, le pidieron amablemente que presentara su dimisión. La habitación alquilada en las afueras de la ciudad a la que se mudó era pequeña,
con el papel de las paredes desconchado y vistas a un muro gris, y la vida de las que se quedaron comenzó a reconstruirse lentamente. Elena vendió el piso grande, saldó los préstamos que Marcos había contraído y compró un modesto apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo. Isabel se mudó con ellas, y 3 generaciones de mujeres abuela, madre y nieta, aprendieron a vivir de nuevo, apoyándose mutuamente. María empezó a ir al psicólogo del colegio, y poco a poco las heridas comenzaron a cicatrizar, aunque la confianza en su padre estaba rota, quizás para siempre. A Elena la ascendieron en el trabajo, reconociendo su profesionalidad y su capacidad para manejar situaciones de crisis, y ahora dirigía un departamento entero. Cristina también encontró la fuerza para seguir adelante. Les contó la verdad a sus padres, esperando su condena, pero recibió su apoyo. Su madre fue a verla, la abrazó y le dijo que todos cometemos errores, que lo importante es saber enmendarlos. Cristina encontró a Andrés, el verdadero padre del niño, y se lo confesó todo. Andrés no estaba preparado para una relación seria, pero aceptó ayudarla económicamente y participar en la vida del niño. Y eso fue suficiente para empezar. Pasaron 6 meses. Un día, Elena volvía del trabajo por el centro de la ciudad cuando lo vio. Marcos estaba en una esquina, esperando el semáforo en verde, y parecía envejecido, apagado, como si en esos 6 meses hubiera vivido 10 años. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Elena vio en sus ojos algo parecido a una súplica, el deseo de hablar, de explicarse. Pero ella simplemente siguió su camino, sin siquiera reducir el paso. Él ya no tenía poder sobre su vida, no tenía derecho a su tiempo, a sus pensamientos, a sus emociones. Siguió caminando hacia su casa, donde la esperaban su hija y su madre, donde la cena estaba en la mesa y reinaba un ambiente, aunque no fácil, sí honesto, sin mentiras ni manipulaciones. En el alma de Elena no había triunfo ni regocijo, solo la serenidad de una persona que ha pasado por el fuego y ha salido al otro lado, no rota, sino fortalecida. Había aprendido la lección más importante: la traición puede destruirte o hacerte más fuerte. Y esa elección depende únicamente de uno mismo. Esa noche, mientras María hacía los deberes en la mesa y Isabel preparaba en la cocina un bizcocho de manzana según una vieja receta, Elena estaba de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar de esa ciudad estaba Marcos, sufriendo las consecuencias de sus actos. En algún lugar estaba Cristina, preparándose para ser madre y construyendo una nueva vida. En algún lugar había otras familias, otras historias de amor y traición, de felicidad y dolor. Pero aquí, en este pequeño apartamento, había calidez, había paz, había aquello por lo que había valido la pena pasar por toda esa pesadilla. Elena sonrió a su reflejo en el cristal. Tenía por delante una vida, no fácil, llena de desafíos, pero honesta, y eso era suficiente. «Mamá, ven a probar el bizcocho». La llamó María, y su voz sonaba casi tan despreocupada como antes. «Voy, cariño», respondió Elena, y se apartó de la ventana. El pasado se había quedado tras el cristal, y el futuro comenzaba aquí y ahora. Las primeras nieves de ese año cayeron temprano, a principios de noviembre, transformando la ciudad en una acuarela, donde los grises bloques de pisos adquirían de repente un aire de cuento de hadas bajo el manto blanco. Elena estaba de pie junto a la ventana de su oficina en el 8º piso, observando cómo los copos de nieve giraban lentamente en el aire antes de posarse en el asfalto, donde se derretían casi al instante, dejando manchas oscuras y húmedas. Un año atrás, por estas mismas fechas, ella aún no sabía la verdad. Vivía en la hermosa ilusión del bienestar familiar, creía en las promesas, cerraba los ojos a las pequeñas incongruencias. Un año atrás, era otra persona, más ingenua, más confiada. Y curiosamente, Elena no se arrepentía de que esa versión de sí misma hubiera quedado en el pasado. El dolor te curte, como el fuego templa el acero, convirtiendo el metal blando en una hoja resistente. El teléfono vibró sobre la mesa, y Elena vio un mensaje de Cristina con una foto. La joven estaba en una cama de hospital, pálida pero feliz, y en sus brazos dormía un diminuto bulto envuelto en una mantita rosa. «Ha nacido. 200 kilogramos. La he llamado Fe, en honor a tu madre. Gracias por todo», decía el texto bajo la foto. Elena sonrió sintiendo una extraña calidez. ¿Quién hubiera pensado, 6 meses atrás, que la mujer que irrumpió en su oficina gritando sobre un embarazo se convertiría en una especie de hermana menor, con quien podía compartir miedos y esperanzas? La vida escribe guiones que ni el más retorcido de los guionistas podría imaginar. Cristina lo había conseguido.
Encontró la fuerza para admitir sus errores, contarle la verdad a Andrés, aceptar su ayuda sin exigir más. Consiguió un nuevo trabajo, alquiló un pequeño apartamento de una habitación más cerca de sus padres, aprendió a vivir no con el dinero de otros, sino con el suyo propio, aunque fuera modesto. Y ahora era madre, y tenía por delante un largo camino, lleno de noches en vela, risas de bebé y ese amor incondicional que cambia a una persona para siempre. Y Marcos, Elena intentaba no pensar, aunque de vez en cuando le llegaban noticias a través de conocidos comunes. El juicio lo condenó a una pena suspendida por la falsificación de documentos y a una multa por el chantaje. No había encontrado un trabajo decente. Sobrevivía con trabajos esporádicos. Vivía en la misma habitación de las afueras. Intentó ver a María varias veces, pero la niña se negaba, y Elena no insistía. La herida era demasiado reciente, demasiado profunda, y el tiempo era el único médico que podría curarla, si es que podía. A veces, Elena se sorprendía sintiendo lástima por él. No perdón. No, el perdón era un largo camino que aún no había recorrido por completo, pero sí lástima, porque veía en su destino el resultado de sus propias elecciones. Podría haberse detenido en cualquier momento, admitir sus errores, pedir perdón, empezar a enmendar las cosas, pero en su lugar, eligió la mentira, la manipulación, el chantaje, y ahora pagaba por esas decisiones con soledad y la pérdida de respeto. La puerta del despacho se entreabrió y asomó la secretaria, Pilar, la misma que un año atrás había observado con tanta curiosidad el escándalo con Cristina. Elena, en media hora tienes la reunión con el nuevo cliente. Los documentos están listos. Gracias, Pilar. Elena asintió, volviendo a su escritorio, donde había carpetas con proyectos, contratos, planes. El trabajo la salvaba, llenaba sus días de sentido y propósito. El ascenso no solo fue una mejora económica, sino también el reconocimiento de su profesionalidad, su capacidad para resistir los golpes del destino sin romperse. Sus colegas la respetaban, sus subordinados la valoraban, y Elena aprendió a aceptar ese éxito no como una compensación por el dolor, sino como una merecida recompensa por su esfuerzo. Por la noche, en casa, les esperaba una cena de celebración. María había sacado un sobresaliente en el examen de matemáticas, una asignatura que siempre le había costado. Isabel había horneado su bizcocho de manzana favorito, y el apartamento se llenó del aroma a canela y vainilla, ese aroma a hogar que no se puede fingir ni comprar. En la mesa estaban las tres generaciones de mujeres unidas no solo por la sangre, sino por una prueba que podría haberlas destruido, pero que en cambio las había unido más. María hablaba del colegio, de una nueva amiga, de que la profesora había elogiado su redacción, y en su voz sonaba la ligereza de antes, esa que desapareció después de aquella terrible noche en que su mundo se derrumbó, pero que ahora, poco a poco, regresaba. Mamá. María se calló de repente, mirando su plato. ¿Crees que algún día podré perdonar a papá? La pregunta quedó flotando en el aire, y Elena sintió que algo se le encogía por dentro. Puso su mano sobre la de María. No lo sé, cariño. El perdón no es una obligación, es una elección. Lo perdonarás si sientes que estás preparada, y no lo harás si no puedes. Ambas opciones son válidas. Lo importante es que no cargues con ese dolor toda tu vida, que no envenene tu futuro. María asintió, pensativa, e Isabel, sentada enfrente, dijo en voz baja: La vida es larga, niña. Todas tenemos mucho tiempo para aclarar nuestros sentimientos. No te apresures. Más tarde, cuando María se fue a dormir e Isabel veía su serie en el salón, Elena salió al balcón, se arropó en una manta y miró el patio cubierto de nieve. En algún lugar, en las casas vecinas, tras las ventanas iluminadas, vivían otras familias. Y cada una tenía su propia historia, sus propios dramas, sus victorias y derrotas. Pensó en lo frágil que es la felicidad, en lo fácil que es destruirla con una mentira, en lo difícil que es reconstruir la confianza. Pero también pensó en lo increíblemente resistente que es el ser humano, capaz de levantarse tras los golpes más terribles, de curar sus heridas y encontrar la fuerza para sonreír a un nuevo día. Hace un año, su vida se había derrumbado. Hoy, estaba en el balcón de su propio apartamento, más pequeño que el anterior, pero comprado con dinero honesto, donde tenía cerca a sus seres queridos, donde reinaba la verdad y no una hermosa mentira. Y esto era un comienzo, no un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo que le tocaba escribir a ella misma. La nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un blanco manto de olvido. Y Elena,
por primera vez en mucho tiempo, sintió no dolor, no ira, sino algo parecido a la paz.